Bienvenidos al canal Prof. José María Aguerre. En esta ocasión, para hacer un análisis, una síntesis y algunas reflexiones a partir de una conferencia dictada por Byung-Chul Han, que aparece en su última obra, La tonalidad del pensamiento, que ha llegado a Buenos Aires gracias a Paidós, editorial Paidós, en este año 2024. La tonalidad del pensamiento recoge 3 conferencias de este filósofo surcoreano, al cual le hemos dedicado también en el canal algunos videos. Entre ellos he hecho un análisis de algunos textos de Infocracia. Recoge 3 conferencias, una en Leipzig, que es una conferencia musical, ¿no? Donde, acompañado por un piano en donde se interpretaban las melodías favoritas del autor, él fue analizando las tonalidades de su pensamiento filosófico. Otra disertación hecha en Lisboa sobre la esperanza. Y por último, una sobre Eros, que es a la que me voy a dedicar en este video, hecha en Oporto, también en Portugal, a donde viajó, lo hace muy poco habitualmente, él nos cuenta, Byung-Chul Han, para disertar allí sobre una temática de la cual he hablado muchas veces en mis clases de filosofía, ¿no? Sobre Eros y sobre el amor en general. Y por eso que voy a ir haciendo una síntesis y algunos comentarios a partir de la misma, ¿no? Es decir, vale la pena indudablemente y no reemplaza esto la lectura de este apasionante trabajo, trabajos a los cuales no están acostumbrados, ¿no? Han, breves, contundentes, con un fuerte realismo que viene de una matriz muy diferente tal vez de la que estamos acostumbrados desde la filosofía realista occidental. Él es surcoreano, vive hace muchos años en Alemania, es un conocedor de los grandes filósofos, también occidentales, por supuesto que sí, y de ellos, como siempre yo digo, rescata aspectos muy realistas. Es decir, hoy citaremos a Kafka, por ejemplo, y otras veces lo hace con Nietzsche y con Heidegger, y encontramos mucha concordancia, sobre todo en el diagnóstico que hace de la sociedad contemporánea y también en algunos caminos para enfrentar este diagnóstico, a veces muy oscuro, ¿no? Que nos presenta en un mundo donde la digitalización, en un mundo en donde el globalismo nos va dejando a veces cada vez más solos, ¿no? Y con cada vez menos esperanza. Pero vamos a hablar hoy entonces acerca de este artículo sobre el Eros, que se remite a esta charla que fue del 11 de abril del 2023, del 11 de abril del 2023, ¿no? Al principio de la charla él mismo nos habla del amor a su hogar, a su jardín. Él se autodefine también como jardinero, ¿no? Y que un jardinero no tiene que abandonar mucho su jardín, y a las pocas veces que viaja a dar charlas, ¿no? Dicen no más de 2 al año, ¿no? Ya que extraña mucho su jardín y su piano de cola, ¿no? Y la música, ¿no? que lo acompaña. Cuando tiene que resumir su pensamiento filosófico, él dice que su pensamiento se resume en la desaparición del otro, ¿no? En la idea de que el otro hoy en día está desapareciendo. Haciendo referencia a la pandemia de 2020, dice que la pandemia ayudó, potenció, ¿no? Es decir, ya que veíamos al otro como un portador del virus, como alguien que podía contagiarnos, como alguien que tenía que estar distante, ¿no? Y entonces la pandemia agudiza este fenómeno. Ahora, por otro lado, nos cuenta cómo el contacto, ¿no? corporal es importantísimo para la cohesión social, y para que haya una verdadera comunidad, ¿no? Ese apretón de manos, ese abrazo, transmite confianza, encuentro. Y cómo la comunicación y la conexión digital empobrece a la sociedad, empobrece ese contacto, ¿no? Incluso hace referencia a la hormona, la oxitocina, ¿no? Como esa hormona que se segrega, dice, al tocarnos, se la llama la hormona del amor, o algunos la llaman de la felicidad.
da confianza y posibilita el vínculo personal. La falta de esta hormona y la falta del contacto, incluso físico, con el otro, muchas veces genera estrés, genera ansiedad, ¿no? Y deprime, y depresión. Justamente una de las tesis es que la desaparición del otro va generando una depresión cada vez mayor en el hombre actual, ¿no? Que está cada vez más encerrado en su propio ego, en su propio yo. Es decir, la depresión y la desaparición del otro es como que van de la mano. En un mundo de comunicación digital, sin contacto físico, sin miradas, en reuniones de Zoom y de teletrabajo donde desaparece el encuentro real con el otro y desaparece la mirada puesta en el otro, nos encontramos con una comunicación sin verdadera presencia. Y esa comunicación sin presencia deprime. Solo la presencia, dice Ham, nos hace verdaderamente más felices, ¿no? Pero en este caso pareciera que nos encontramos cada vez más conectados y paradójicamente cada vez más solos, ¿no? Por otro lado, cuenta incluso de algunos efectos colaterales, ¿no? de este trabajo a distancia y de estos encuentros por Zoom, ¿no? que llevan a enfrentarnos a ese espejo digital, ¿no? que significa la pantalla para nosotros y que ha generado incluso, es decir, un porcentaje mayor de cirugías estéticas y de reconocimiento o de angustia por las propias limitaciones o defectos físicos, ¿no? que pueden mostrarnos la pantalla, que lleva, dice él, a una verdadera dismorfia de Zoom, así la llama, ¿no? que se produce por una atención desmesurada a los defectos de nuestro aspecto físico. En una sociedad donde estamos muy pendientes de la mirada de lo que nos dicen de nosotros mismos, de cómo nos juzgan, e incluso donde lo material, lo corporal y lo físico parece ocupar un carácter esencial, extrañamente, ¿no? Sentir estos defectos nos ayuda a esa depresión, ¿no? Sobre todo porque vivimos en un mundo, dice Han, de muchísima presión. Una presión de auto-optimización, ¿no? Que deprime profundamente a la persona. Las energías libidinosas, dice hoy, ya no fluyen hacia el otro, ¿no? o hacia el mundo, sino que retornan al propio yo sin un verdadero vínculo con el otro, ¿no? Ni con los objetos. De esto hablaba mucho en también su obra No Cosas, ¿no? Ni siquiera con los objetos. El yo regresa a sí mismo y se encuentra aislado en sí mismo y deprimido por quedarse sin un mundo. Él hace algunas consideraciones muy fuertes sobre esto, ¿no? Como la depresión se manifiesta en el hecho de que yo me siento que no tengo un mundo alrededor, ¿no? Estoy como encerrado dentro de mi propio yo y no encuentro obviamente salida, ¿no? Por otro lado, ¿no? Y hablando especialmente de los celulares, al teclear sobre el celular, sobre el smartphone, ¿no? Es decir, y deslizar nuestros dedos, condicionamos profundamente nuestra relación con el mundo y con los otros, ¿no? A tal punto de que la información que no nos interesa rápidamente la descartamos. Si algo nos gusta, hacemos zoom y lo tenemos pareciera aferrados y a nuestra disposición. Nos da una sensación de tener el mundo en nuestras manos, ¿no? Y también esa impresión de que todo está disponible y es consumible. Esto pareciera que contradice lo primero, ¿no? Esto no nos tendría que llevar más que a la depresión, a una especie
de idea de autodominio, de autopoder, de sentir que realmente todo lo tenemos al alcance, pero no es así, ¿no? Todo se hace disponible, todo se hace consumible. Hace una reflexión especial al tema de las citas de Tinder, ¿no? Dice, que terminan degradando al otro a un mero objeto sexual. Y entonces desaparece la negatividad del eros, quedando solo la positividad. Bueno, este tema de la negatividad es algo que caracteriza el pensamiento de Ham, ¿no? Mostrando cómo la presencia también del límite, de lo negativo, de la herida, es decir, hace crecer, nos hace encontrarnos con nosotros mismos, nos fortalece, y cómo hoy en día vivimos en un mundo de positividad, donde todo tiene que ser perfecto, donde todo tiene que ser maravilloso, donde no hay lugar para el dolor, no hay lugar para... Lo cual también pasa, desgraciadamente, en las relaciones interpersonales. Hace poco tiempo atrás veía, antes de leer este artículo, un TikTok de Suecia, ¿no? Donde un habitante de allí decía, nosotros utilizamos mucho el Tinder. ¿Por qué? Porque hace mucho frío, porque no tenemos ganas de salir a tomar un café o ir a cenar, porque preferimos quedarnos en nuestra casa, y entonces muchas de nuestras relaciones comienzan por ser virtuales, continúan siendo virtuales y algún día tal vez quizás se convierten en un vínculo de encuentro físico con el otro, ¿no? Pero si no, nos mantenemos en la virtualidad. Claro, ¿no? Es decir, y lo que me llamaba la atención era que justamente lo que criticaba es un poco lo mismo que dice Ham, ¿no? Es decir, quiero tener una relación con el otro sin ningún tipo de negatividad ni de situación que implique esfuerzo o ni siquiera el tomar frío, ¿no? O la incomodidad de tener que ir a tomar un café. Por supuesto que esto tiene consecuencias terribles, ¿no? Y degradan al otro, como dice Ham, a un objeto, ¿no? Un objeto que con el cual yo me relaciono para satisfacer mis necesidades en la medida en que la relación con el otro sea positiva y no implique ningún compromiso ni tampoco ningún esfuerzo de mi parte, ¿no? Porque en ese caso lo dejo de lado. Reafirma Ham mucho entonces en este texto que la digitalización lleva a la desaparición del otro. Esta idea de disponer del otro lo terminan destruyendo, ¿no? Y paradójicamente, a mayor conexión no hay más cercanía, sino, y este concepto es clave también, ausencia de distancia. Esa disponibilidad del otro que tengo a través del Tinder o que tengo a través de cualquier encuentro o conexión digital, no genera una real cercanía con el otro, sino una ausencia de distancia con el otro, ¿no? La cercanía y la lejanía tienen que ir de la mano, ¿no? La ausencia de distancia elimina la lejanía, pero también elimina la cercanía, ¿no? Donde el otro se cosifica, se convierte en algo totalmente disponible, y el tú se convierte en un ello. Por eso ahí hay un primer llamado de atención, ¿no? Hay que volver a reencontrarnos con el tú. Hay una cita de Martin Buber, ¿no? Es decir, ese filósofo que habla tanto de la relación entre el tú y el yo y el tú, y de las relaciones interpersonales como camino para el encuentro con la propia identidad. Bueno, acá hay un llamado de atención y una cita también de Buber en Ham, ¿no? La desaparición del otro se manifiesta en un celular que en vez de conectarnos nos aísla cada vez más. Y en un mundo de conexión nos sentimos, desgraciadamente, cada vez más solos y deprimidos. Desde el celular no miramos ya a la persona a los ojos. Y es justamente en la mirada donde podemos encontrar al otro, y al no ver al otro, esa mirada se pierde, ¿no? Y se pierde al otro mismo también, ¿no? El niño pierde la mirada de su madre, que está concentrada en el celular, ¿no? y entonces pierde esos tiempos. El grande pierde la posibilidad de empatía, ya que las pantallas no reemplazan el encuentro y mucho menos el contacto, como diremos después también, ¿no?
Por otra parte, cita, como les decía, a Kafka, ¿no? Diciendo: el animal piensa que es libre cuando se azota a sí mismo. Y justamente hace referencia o hace relación en este texto, el animal piensa que es libre cuando se azota a sí mismo, a lo que hoy en día sucede en nuestra sociedad de consumo y a todo un proceso de autoexplotación que se manifiesta sobre todo en una sociedad neoliberal, ¿no? Concepto de autoexplotación. ¿Y de qué se trata este proceso de autoexplotación, ¿no? Ejercemos una presión destructiva sobre nosotros mismos. Creemos que no somos sujetos sometidos, sino un proyecto libre, creativo, que se rediseña, que se reinventa, que se puede construir y constituir en la mejor versión de sí mismo, ¿no? Esos eslogans aparecen por todos lados, ¿no? Él nos dice: odio la palabra proyecto. Y esto yo creo que es una de las cosas más maravillosas de este texto y de esta conferencia, ¿no? Como el concepto de kínesis e idopoios que decía el doctor Comar, ¿no? De desarrollo de la propia esencia, no tiene nada que ver con el concepto actual de proyecto. Como el concepto de realización personal de un hombre que libremente se encamina hacia su felicidad, partiendo de una esencia que le ha sido dada, pero de una libertad que escribe, ¿no? Sobre esa alfombra, que no está escrita, como diría Leibniz, ¿no? Y ya determinada, y la existencia es solo el desarrollarse necesario de la esencia, dirían los esencialistas, ni que tampoco es libertad pura, que escribe castillos en el aire, ¿no? Escribe dibujos en el aire, sino que tiene una alfombra. Esto es la esencia de la metafísica realista, ¿no? Que tiene una esencia que le ha sido dada, pero que tiene la libertad para ir escribiendo sus propios dibujos, ¿no? Como hoy ha sido reducido a esta idea de convertirme en mi autocreación, en todos los ámbitos, desde el poder, esto no habla Han, pero sí lo hablo yo, ¿no? A elegir mi género, elegir quién soy, elegirme sin ningún tipo de límites, con absoluta y total autonomía, y ser lo que me percibo y determinarme, o en realidad determinar lo que me percibo, ¿no? No es más bien, y hacerme a mí mismo casi como si fuera desde la nada, ¿no? Ese tránsito del sujeto al proyecto, ese sujeto que no quiere aceptar ser un subjectum, ¿no? Es decir, algo que está debajo, pero también que de alguna manera se sujeta a ciertas raíces que le da la verdadera libertad, diría yo, Esto también lo agrego yo, porque en el fondo es justamente el hombre el que se libera, el que es fiel a su propia naturaleza, a su propia esencia, es dejado de lado y es convertido en un proyecto que da sensación de libertad. En realidad, dice Ham, esto es opresión, no es libertad. El yo que se libera de presiones externas y ajenas termina sometiéndose a presiones internas. ¿Y cuáles son esas presiones hoy en día? Fundamentalmente, el rendimiento y la optimización, ¿no? Rendir cada vez más y mejor, sin límites, y estar en una constante necesidad de optimizar mi cuerpo, mis capacidades, mi inteligencia, que nos lleva a autoexplotarnos, ¿no? Paradójicamente creyendo que nos estamos realizando. Yo insisto mucho en esa idea de que solos no podemos, ¿no? Pero que no estamos solos. El problema es que si desaparece el otro, no nos queda más que ese yo que se autoexplota constantemente, ¿no? Queriendo una libertad que en el fondo termina siendo nuestra peor cadena, que no nos deja ser realmente libres. La libertad del verbo poder es una libertad sin límites, ¿no? La libertad entendida hoy como sinónimo de autonomía, hacer la propia ley, es una libertad sin límites, ¿no? Y incluso él dice, esta libertad, ¿no? Genera una presión más fuerte que el deber disciplinario de otras épocas, que
que en el fondo siempre, tarde o temprano, tiene un límite, ¿no? Bueno, yo puedo disciplinar e imponer cosas a un hombre hasta cierto límite, porque después se quiebra y desaparece. Pero esta libertad lleva una presión sin límites. Y se da una gran paradoja, ¿no? La libertad, que justamente debería ser lo contrario a las presiones, nos convierte en siervos absolutos que se explotan a sí mismos para tener más, para rendir más, para optimizarse más y no quedarse afuera de un sistema durísimo, terrible, que aun cuando sea con un lenguaje, diría yo, políticamente correcto, nos descarta si no estamos a su altura. Toda relación en este sentido tiene que tener un propósito, ¿no? Hasta la amistad tiene que tener una utilidad, un propósito, si no se desvaloriza, ¿no? Las personas son consideradas como objetos manipulables, disponibles, y en función de la utilidad que me pueden prestar, ¿no? Esta lógica del rendimiento supone una superación constante que termina conduciendo al colapso, porque nunca estoy satisfecho y tampoco el sistema me deja nunca sentirme satisfecho, porque si no me libero del sistema. Y entonces no hay quien me impone un modo de ser, paradójicamente sí lo hay, ¿no? Pero soy yo el que de alguna manera asumo que tengo que ser más de lo mismo, ¿no? Y más de lo que todos hacen. La desaparición del otro es un síntoma, dice Byung-Chul Han, patológico del presente, un símbolo de esa enfermedad que nos acompaña en el presente de hoy. Estar conectados, nos dice Han, no es lo mismo que estar vinculados. La conexión sin límites debilita el vínculo, ¿no? Tener 5.000 amigos en Facebook, ¿no? O tener cientos o miles de seguidores en Instagram o millones en TikTok no genera una cantidad de vínculos mayores, sino todo lo contrario, debilita el vínculo. No puedo ser amigo de 4.000, ¿no? De 5.000 o quién sabe, ¿no? El otro no puede ser, no es un objeto consumible y disponible, ¿no? Y justamente esa indisponibilidad hace posible la cercanía real del otro. Cuando el otro no es disponible, posibilita eso y no es una cosa que yo me acerque a un otro. Cuando el otro se convierte en un objeto disponible, ya hay ausencia de distancia, pero no propiamente cercanía con él, ¿no? Y aquí esto nos lleva a meternos completamente en el núcleo de la charla, de la cual todo esto fue una larga introducción, ¿no? Y que tiene que ver con el tema del amor. Hoy en día, dice, se proclama el final del amor, que agoniza el amor, ¿no? Y esto, ¿por qué razones, no? Se dice esto. Por una infinita libertad de elección, la posibilidad constante de elección entre esos miles y miles de amigos o de seres conectados, ¿no? Esas citas de Tinder que decíamos, y por otro lado por la multiplicidad de opciones, ¿no? Puedo optar esto, aquello otro, sin necesidad de compromiso, agregaría yo, ¿no? Porque en realidad son conexiones que son totalmente fugaces, es un hoy y mañana ya no. Dice justamente, y él mismo pone como ejemplo el Tinder, ¿no? Y sus infinitas opciones. Sin embargo, él dice que hay algo mucho más grave que esto que atenta contra el amor. Y lo más grave no es entonces solamente esta gran libertad de elección y multiplicidad de opciones, sino la desaparición del otro y la narcisificación de uno mismo. El eros se dirige al otro. La experiencia erótica requiere esa asimetría con el otro y la exterioridad del otro y la posibilidad de complementación, ¿no? La diversidad con el otro, la diferencia con el otro no es una deficiencia, sino la posibilidad de justamente que habilita esa complementación con el otro, y no puede entonces el otro reducirse a un objeto de consumo
y de satisfacción de necesidades, donde todo lo negativo desaparece. Vivimos, dice, en un infierno de lo idéntico, es otra idea de las centrales de su filosofía, donde pareciera que no es posible realmente desear al otro. Y las personas se convierten en títeres como movidos desde afuera. Si hiciéramos una pequeña reflexión sobre esto, ¿no? Diríamos que, y sobre el concepto de Eros, tenemos que remitirnos al banquete. Él no lo hace, pero lo hago yo y lo agrego, ¿no?, a sus reflexiones. Ese momento en donde aparece una mujer, Diótima, que le enseña a Sócrates. Es interesantísimo esto, ¿no? Porque uno a veces dice, bueno, la filosofía antigua, la filosofía griega, el papel de la mujer. Si hay alguien que aparece como maestra de Sócrates en toda la historia del pensamiento, es una mujer. La única que aparece enseñando a Sócrates, y es Diótima. Y la discusión que se da en el banquete es acerca, de obra de Platón, si Eros es un dios o no es un dios. Entonces Diótima contesta a Sócrates contándole la historia de cómo fue engendrado Eros. Dice que una noche estaban festejando el nacimiento de Afrodita y entonces allí estaba Poros, dios de la abundancia, invitado entre otros dioses, y la que había sido dejada de lado era Peña, ¿no?, la pobreza. Y Peña decide engendrar un hijo de Poros, para lo cual utiliza un estratagema, ¿no? Es decir, espera que Poros salga al jardín, lo emborracha, lo hace beber, y cuando está borracho se acuesta con él, ¿no? Y de esa unión se concibe Eros, que por un lado hereda de Poros la riqueza, la nobleza, el carisma, la simpatía, y de Peña la pobreza, la angustia, la decepción, que se manifiesta en Eros, que dice Diótima, no es un dios, pero tampoco es un mortal, es un semidios. ¿Por qué? Porque está por encima de los hombres, porque sabe cuál es el propósito de su vida: alcanzar, amar, poseer a Afrodita, pero está por debajo de los dioses porque es el amante, siente que le faltan cosas y sufre y tiene esa herida en el corazón porque ama al amor, que es Afrodita, la diosa del amor, pero no la posee, ¿no? Y por eso Eros representa en toda la historia de la filosofía clásica al filósofo, ¿no?, que no es ni un hombre ni un dios, ¿no?, en el sentido, pero ¿en qué sentido lo estamos diciendo aquí, ¿no? Está por encima de los mortales porque reconoce el sentido de su existencia y su propia ignorancia, pero por debajo de los dioses porque no tiene toda esa sabiduría que se esconde en ese misterio que busca aferrar, ¿no? Esta relación entre Eros, el filósofo, y lo que está planteando Ham también se ve justamente aquí, ¿no?, en cómo el Eros siempre tiende, por lo que le falta, hacia el otro, pero también supone, ¿no?, a veces angustia, a veces herida. Bueno, hoy queremos una relación que no comprometa, que no tenga negatividad, que no tenga heridas, y por lo tanto que no tenga otro. Termina sin tener otro. El Eros era una tendencia interesada a la propia felicidad para el griego, ¿no? El Eros se complementa con el ágape cristiano, que es una tendencia desinteresada al bien y a la felicidad del otro, pero que no se contraponen. Extrañamente, en la relación de amor, empezamos, y esto ya no es Ham, estoy siguiendo, ¿no?, al pensamiento de Tomás, de Agustín, de los clásicos cristianos, siguiendo yo, es decir, la relación amorosa empieza con un Eros que sale de mí hacia el otro, que busca poseer al otro, pero que poco a poco empieza a hacer por el otro cosas que no haría si no hicieran feliz al otro, y por lo tanto es poco a poco en la felicidad del otro, ágape, donde encontramos la propia felicidad. Entonces se da un círculo no vicioso, ¿no?, sino virtuoso, en donde empiezo a buscar mi felicidad, me vuelco hacia la felicidad del otro, y en el otro encuentro la felicidad que buscaba y mi propia realización. Por eso es en el servicio al otro, en la entrega al otro, donde me hago feliz. Ahora, si no hay otro, no hay ágape. Y ni siquiera hay Eros. Se deforma ese Eros. Y por lo tanto, termino viviendo un infierno de lo idéntico. Y la depresión es la que aparece, ¿no? La depresión, dice, es una enfermedad narcisista, ¿no? Obviamente esto no quiere decir que todas las personas que sufren una depresión lo hagan por eso, ¿no? Pero es que lo que al revés, ¿no?, que el narcisismo, el estar concentrado en mí mismo, en mi optimización, en mi rendimiento, en mi apariencia física,
conduce sin duda a la depresión, provocada por un egocentrismo desmedido, ¿no? En un sujeto que carece de mundo y es abandonado por el otro, no encuentra al otro. Es justamente, dice Jami, esta tesis me parece fundamental, como me encantó el tema de odio la palabra proyecto, ¿no? El hombre no es un proyecto, el hombre es alguien que se va realizando de su propia naturaleza libremente, ¿no? Es un proyecto que se hace desde la nada y que fabrica a sí mismo con un absurdo deseo de libertad absoluta que no tiene, que en realidad termina siendo la pérdida de libertad. También me interesa mucho cuando dice, el eros saca al sujeto deprimido de sí mismo y lo lanza hacia el otro. Y esto nos marca un camino de salida de la depresión. Cuando uno está realmente angustiado, ¿cómo salir de esa oscuridad? Tratando de descubrir al otro, mirar al otro. Y en la mirada del otro ver a alguien que es mi hermano, que tiene las mismas angustias, los mismos temores que yo. Y el tratar de ayudar al otro. Y lo puedo aseverar como tutor durante muchos años de alumnos que han pasado por situaciones muy duras y en las personales también. Cuando uno está realmente angustiado, ocuparse de la angustia del otro, acompañar al otro, nos saca de la oscuridad, y nos enamora. Si podemos mirar al otro más allá de la rejilla de sus ojos, decía una banda de rock argentina, ¿no? La Renga, ¿no? Es decir, podemos ver a alguien que se queda con mi alma, alguien con el cual yo puedo encontrar un hermano, un sentido, un propósito y también un espejo de mi alma y mi propia realización. Terrible justamente lo que plantea Ham, ¿no? En un mundo donde el otro desaparece el eros y desaparece este camino de liberación. En la actualidad, dice, encontramos un sujeto narcisista de rendimiento, que está destinado al éxito. Y cuanto más éxito obtiene, más deprimido se encuentra, más encerrado sobre sí mismo. El éxito que pareciera ser un buen motivo termina siendo un mal fin, diría un amigo llamado Roberto Bubas, ¿no? En los libros Agustín Corazón Abierto, ¿no? Termina siendo un mal fin, termina siendo parte de esa misma cárcel que nosotros empezamos a construir. El eros es lo único que nos puede sacar hacia el otro, Ese amor nos saca hacia el otro. Eros supone una relación con el otro que se ubica más allá del rendimiento y del poder. No es una relación de búsqueda de dominio. Desgraciadamente, ¿cuántas veces las relaciones interpersonales hoy son una búsqueda de dominio, de poder, a ver quién domina a quién? O, en el mejor o peor de los casos, son proyectos paralelos, en donde las personas se encuentran, conviven, aparentemente se abren, no sé si lo hacen realmente, al otro, e incluso su corporeidad, pero no se encuentran. No se conectan realmente porque no hay un proyecto común. No tenemos ya esos dos que se hacen uno, sin dejar de ser dos, y que se unen, ¿no? En el amor, haciéndose, como diría Santo Tomás, definiendo el amor, otro en cuanto a otro, sintiendo lo que el otro siente y siendo feliz cuando el otro es feliz. Todo eso pareciera desaparecer. Hay una cita de Levinas, ¿no? Este filósofo francés, que él llama filósofo del otro y que vale muchísimo la pena tener en cuenta, ¿no? Dice, la esencia del otro es la alteridad. La buscamos en la relación de eros y no se puede traducir en términos de poder. El eros supone un poder, un no poder. Supone aceptar un no poder, aceptar nuestras propias limitaciones. Hoy el amor, en cambio, o lo que llamamos hoy amor, se positiviza como una sexualidad sometida al dictado del rendimiento. Eso también es espectacular para recordarlo. El amor se positiviza como sexualidad sometida al dictado del rendimiento. Amor es algo positivo y todo lo que no es positivo y que aparece en la relación de amor, como los celos, como el temor a ser abandonado, como las heridas que se pueden surgir en una relación cuando nos decimos realmente lo que pensamos y lo que sentimos del otro, o incluso el marcarle al otro aquellas cosas que necesita cambiar para ser mejor, o aceptar cuando el otro me las marca, se llama amor tóxico, se llama algo que hay que dejar de lado, debe ser abandonado, ¿no? Hemos abandonado el concepto de amor, pero también hemos abandonado el concepto de sexo. No entendemos tampoco la sexualidad. Hoy en día, en un mundo sexualizado al máximo, ¿no?
hemos perdido el sentido del sexo, que es justamente esa unión de dos seres corpóreos y espirituales que en el contacto físico se fusionan en uno sin perder su identidad, sumando, no restando. Bueno, aquí yo me he ido un poquito del texto de Hahn, pero creo que en la misma línea de pensamiento, ¿no? El sexo es como rendimiento. El atractivo sexual se convierte en una especie de capital a multiplicar, nos dice Hahn. Y el cuerpo, indudablemente, una mercancía. El otro como objeto para satisfacer mis necesidades y no más que eso. Y por lo tanto, cuando el otro es un objeto sexual, no se puede entablar con él una verdadera relación. Deja de ser un tú, se convierte en un ello. Hoy en día, nos dice Hahn, el amor implica generar sentimientos agradables. Pero el verdadero amor en realidad es aquel que nos toma por sorpresa, que nos hiere, requiere herida, requiere la angustia y el temor a perder al amado, requiere esa sensación, ¿no?, de vacío en el estómago que hace, ¿qué pasaría si no lo tengo, si no estoy con él? Todo eso, como decíamos antes, hoy en día es visto como algo tóxico, ¿no?, que tiene que desaparecer. Todo, incluso en las relaciones interpersonales, tiene que estar disponible. Se busca simplemente la satisfacción inmediata de las necesidades. Desaparece el deseo erótico hacia el otro. Y por lo tanto, hay una pérdida de nuestra capacidad de encuentro con el otro. Hahn incluso nos habla de la pérdida que tenemos de nuestra capacidad de tocar al otro, que hoy en día constituye, dice, un acontecimiento dramático. La mano que toca al otro siempre y en toda la tradición fue sanadora, fue curadora. La mano que mima, la mano que acaricia, la mano que sostiene, tiene un poder curativo tremendo, ¿no? Alivia el dolor. Hoy, dice Hahn, estamos llenos de dolores, y muchos de esos dolores tienen que ver con esta soledad y ausencia del otro. El contacto físico tiene un poder curativo. Hoy, sin contactos físicos, ¿no?, sin deseo hacia el otro, pareciera que el hombre termina encerrado en su propia angustia y depresión. Un poema, ya sobre el final nos dice Hahn, supone un abrirnos, un rumbo hacia el otro. El lenguaje verdadero, dice Hahn, no es un portador de información, así como la mano verdadera no es simplemente una herramienta para agarrar objetos y cumplir ciertas tareas. El lenguaje propiamente es voz, que se adquiere en presencia del otro. El lenguaje adquiere su sentido y se convierte en voz cuando hay un otro que te escucha. Cuando llamo a un otro y hace una pequeña análisis bajándolo, ¿no?, y diciendo, hoy en día hay muy pocas veces llamamos al otro. Y si ustedes lo piensan, fíjense cómo cuesta llamar al otro, ¿no? Le mandamos un WhatsApp, le mandamos un mensaje. Paradójicamente, si ese otro que sentimos disponible, no lo llamamos, ¿no?, porque nos parece como molesto también que nos llamen, porque queremos controlar. Y con un llamado que nos llega en cualquier momento, perdemos el control. Y no queremos perder el control, por tanto, le mandamos un WhatsApp para que el otro no nos vaya a llamar, ¿no?, y contestar el llamado si no estaba ocupado, quién sabe en qué momento. Nos alejamos, dice Hahn, ya para ir terminando, de la situación en la que el apretón de manos se siente como un poema y nos hace felices. Y citando a Paul Celan, que él plantea que es uno de los grandes poetas después de Hölderlin, ¿no?, alemanes, Paul Celan, dice, el otro habita en la cercanía y en la lejanía. Esto es una gran paradoja. El otro habita en la cercanía, pero también en la lejanía, no en la ausencia de distancia. Cuando se da la ausencia de distancia, el otro desaparece. Lo convierte al otro en un objeto de consumo. Sin lejanía del otro, sin la posibilidad de sentir la distancia con el otro, sin esa indisponibilidad del otro, el otro termina desapareciendo. El deseo hacia el otro termina desapareciendo y también el eros. Este paradójico texto de Paul Celan le permite a Hahn cerrar su reflexión diciendo,
dejamos de entender aquella frase que dice: estás tan cerca que parece que no estás aquí. Yo creo que Ham es un gran realista, ¿no? Más allá de que viene de la literatura, de que viene de una filosofía en donde ha ido incorporando a los filósofos occidentales, descubriendo con mucho sentido común su realismo, y esto me apasiona, como me apasiona lo que habla acerca de la crisis de la verdad y qué sucede cuando esta verdad se pierde. Creo que algunos lo critican, ¿no? Es decir, incluso de aquellos herederos de la escuela de Frankfurt diciendo, no, dice, porque es muy pesimista, ¿no? Y no es revolucionario. Y yo creo que es muy realista sobre el diagnóstico del mundo actual. Ese mismo realismo que lo lleva hace poco tiempo atrás en una de sus obras a hablar acerca y a favor de la vida contemplativa, ¿no? Como camino para el encuentro con el propio yo y también con el reencuentro con el otro. Creo que si bien el diagnóstico a veces es muy duro, nos marca y nos da pinceladas, tonos, diría él, ¿no? que marcan y auguran una salida. Y que esa salida se sincroniza perfectamente con la filosofía de Agustín, de Tomás, de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, ¿no? Y clásica, de ese pensamiento que nos habla de un hombre que encuentra el sentido de su existencia a través del amor. De un eros que se hace ágape, de un eros que se hace entrega y que cumple esa finalidad. Hasta Benedicto incluso alguna vez dijo que Dios nos ama con un amor de eros, y ese amor de entrega, pero también de deseo, se da en un hombre siempre y cuando logre darse cuenta de que no vivimos en un mundo de máscaras ni de títeres sostenidos por visiones consumistas, sino de yos y de tus que se encuentran juntos porque solos no podemos, pero no estamos solos para alcanzar la felicidad. Creo que era importante compartírselo, apenas ha salido el libro aquí en Buenos Aires, quería compartirlo de Paidós. Creo que he trabajado y resumido algunos aspectos esenciales, pero esto no quita de ninguna manera la importancia de leerlo y de ver la belleza de las palabras y de también abordar las otras charlas, ¿no? Como estas tonalidades del pensamiento. El libro está muy bien hecho, porque el libro también lo que tiene es un QR que nos permite ir escuchando en vivo las charlas de Ham e incluso la música en la que hizo en Leipzig, ¿no? Del piano y de las melodías favoritas de Bach, de Brahms, etcétera, etcétera, que él plantea allí. Y bueno, por eso se los recomiendo muchísimo. Y bueno, y creo que también me ha servido a mí para hacer algunas reflexiones que a partir de sus reflexiones sobre el Eros nos marcan ese camino del amor, recordando a San Juan de la Cruz que dice: en el atardecer de la vida seremos juzgados en el amor, ¿no? No por cuántas cosas hicimos, no por el rendimiento que tuvimos, no por la optimización personal, ni por los logros y metas alcanzados o ese proyecto de autocreación realizado, sino por cuánto amor pusimos en lo que hicimos, por cuánto amamos. Muchísimas, pero muchísimas gracias por la atención.